Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 vamos a estudiar hoy. Versículo 14 y 15. Vamos a estar meditando en estos dos versículos de la Escritura. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, estudiamos el martes pasado el versículo 13. Si volvemos a leer el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y empieza el 14 y nos va a hablar de la oración, de esa oración que tiene que ser hecha en la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Habla del acercarnos con confianza, con oraciones en su voluntad y oraciones que Él responde, que Él oye. Algunos estudiosos de la bendita palabra han interpretado que con el versículo 13 Pablo terminó de escribir esta carta, esta misiva, porque no ven que haya una relación entre el versículo 13 y el 14. Ellos dicen: pero ¿cómo es posible que está hablando de la certeza de salvación en Cristo Jesús y ahora pasa a hablar de la oración? Cambia así de tema como de manera tan abrupta. Entonces dicen: no, es que la explicación es la siguiente. En el versículo 13 Juan termina de escribir esta carta a los hermanos, y entonces el 14 es como una postdata, como cuando uno hacía, porque ya no hacemos cartas. Cuando escribíamos una carta, usted terminaba de contarle a esa persona que iba a recibir su carta todo lo que usted quería contarle, pero de pronto se le quedó algo que usted quería decirle. Vamos a decir que se olvidó de saludar a la mamá de esa persona, entonces usted decía: postdata, saludos y abrazos a tu señora madre. Eso es lo que dicen que pasó aquí. Pero cuando nosotros miramos el contexto de la carta y pensamos todo lo que Juan viene hablando, encontramos que no, que tiene total coherencia, que no pudo ser esto de esta forma. ¿Por qué? Porque Juan nos viene diciendo cómo usted identifica el verdadero creyente del que no es. Y entonces Juan nos dice: mire, el verdadero creyente tiene comunión primeramente con Dios y después comunión con los hermanos. Entonces desde ahí usted dice: no, alguien que no se congrega regularmente, que usted ve por allá cada 6 meses, no puede ser de Dios porque no tiene comunión con los hermanos. Y Juan está diciendo: el que es hijo de Dios tiene comunión vertical con el Padre, y esa comunión vertical hace que tenga comunión horizontal con los hermanos. También viene diciendo Juan: el que es hijo de Dios anda en verdad. Ese no está con mentiras. Ay, que una mentirita piadosa. No, eso ya no hace parte de él, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces anda en verdad, dice Juan. Pero también dice: aquel que es hijo de Dios anda en luz. No hay ningunas tinieblas en él. No es que, bueno, este negocito porque me va a permitir ganarme un dinerito extra ahora en diciembre. No, nadie se va a dar cuenta. No, Juan dice: no, ese anda en luz. El que es hijo de Dios anda en luz. Es carta leída, esa es una persona íntegra. Y el íntegro es el que está en la voluntad de mi Señor, aun cuando nadie lo ve. Porque mi Señor sí te ve. Usted puede tener, siempre ustedes me han escuchado esto, estar ahí debajo de la cobija, unas 12 cobijas encima. Mi Señor se está dando cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Y cuando estemos ante su presencia, dice Apocalipsis que sus ojos serán como llama de fuego. Van a mirar tan profundo en nosotros que usted va a querer decir: trágame montaña. Y entonces anda en luz el Hijo de Dios. Pero también dice: el que es hijo de Dios ama al Señor, ama su obra, ama su iglesia y por tanto ama a los hermanos.
Y viene diciendo, el que es hijo de Dios no practica el pecado. Mire que no dice no peca. Claro, seguimos en esta carne y vamos a pecar. Pero cuando pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos llama inmediatamente al arrepentimiento, a pedir perdón y a seguir perseverando en la voluntad de nuestro Señor. Y con todo esto que nos viene enseñando, Él dice, mire, el que es hijo de Dios tiene vida eterna, dice en el versículo 13. Entonces ahora lo que nos está diciendo es, sabiendo que ustedes son hijos de Dios, pueden acercarse con confianza al trono de la gracia. Es lo primero que nos va a decir Juan. Y esta es la confianza, versículo 14, mire, habla de confianza. ¿Por qué usted se acerca con confianza? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Juan 1:12 dice, más, ¿cómo dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo. ¿Qué es creer en el nombre de Cristo? Creer su sacrificio en la cruz en mi favor. Ocupó el lugar que yo merecía. Recibió el castigo que a mí me correspondía porque yo soy vil, soy pecador, soy inmundo, no hay nada bueno en mí, pero Cristo pagó por mi pecado, fue mi sustituto. Eso es creer en el nombre del Hijo de Dios. Mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador es criatura de Dios, no hijo de Dios. Usted hace parte de la familia de Dios cuando usted cree el sacrificio de Cristo, cree que Él es su sustituto. La paga del pecado es muerte, sí, merezco la muerte, pero Cristo ya murió por mí en esa cruz. Por eso tengo certeza de vida eterna. La muerte es el vehículo que me lleva a la presencia del Padre. La muerte no es una preocupación ya para el creyente, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿sí? Entonces morir es ganancia, dijo Pablo. Y lo decimos nosotros creyéndolo, así lo sentimos. Entonces, dice que usted ahora como hijo, ¿cómo se acerca un hijo al padre? La hermanita Cristina se ríe porque mi hijo me coge hasta el cuello y me aprieta duro y con toda confianza. Ellos se acercan con toda confianza. Si usted que nos visita hoy quiere que le dé una cita en la oficina, yo la concertamos de manera previa y entonces le digo cuánto cuesta y usted va a la oficina y yo le atiendo. Mi hijo no. Él se acerca a mí cuando él quiera, a la hora que quiera. Porque esta es una relación padre-hijo. Y es lo que está diciendo aquí. Mire, esta es la confianza que tenemos en Él. Como somos hijos de Dios, yo me acerco con plena confianza. Sí, plena confianza, porque es una relación padre-hijo. Él me compró, nuestro Señor nos compró, y el precio que pagó fue la sangre de su Hijo. Y ahora somos de su familia, somos hijos de Dios. Entonces tenemos confianza. De eso está hablando aquí Juan. Y esa palabra confianza es la palabra en griego parresía, que significa libertad de expresión, libertad para hablar, libertad para ahora estar ante mi Padre Celestial y ponerle todas mis peticiones, experimentar a través de la oración esa dependencia absoluta de Él, que separado de Él nada puedo hacer, que Él tiene el control absoluto de todo, que Él sabe lo que me está sucediendo, Él sabe de qué tengo necesidad antes que yo pronuncie la palabra. Entonces tenemos toda la confianza, libertad de expresión, porque tenemos una relación de padre e hijo. Éramos esclavos del pecado, ya Él nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice, mire, la idea es la misma que plantea Pablo en Romanos 8:32, cuando dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa es la idea que transmite Juan. Hombre, si Dios nos negó a su unigénito, usted y yo somos padres. Imagínese cómo se ama a un hijo. Y usted lo va a entregar por viles pecadores. Y así el Señor nos ha amado a nosotros, al único hijo, a su unigénito, el único de tal condición, lo entregó por usted y por mí, para que pagara por sus pecados y los míos. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo usted no ir donde Él, a su presencia con confianza? ¿Cuándo es que no hay confianza? Cuando usted no conoce en quien ha creído.
¿Usted cómo va a confiar en un Dios al que no conoce? Si usted no tiene confianza en Dios es porque no lo conoce. ¿Yo cómo le voy a entregar la tarjeta y la clave a alguien que no conozco? Yo se la entrego a mi esposa y... ¿sí? Porque la conozco, y de pronto a mis hermanos, ay, ve, hágame, los conozco. Pero usted va a hacer eso con alguien que no conoce. No. Entonces, cuando usted desconfía es ¿por qué? Porque usted no conoce a Dios, usted no conoce el carácter de Dios, usted no conoce los atributos de Dios. Usted no sabe que Dios es amor, usted no sabe que Dios es justo, que Dios es santo, 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 que Dios es fiel, que Dios es bueno siempre, en todo momento, que Dios está en control absoluto de todo, que Dios es omnisciente, entonces todo lo sabe, que Dios es omnipotente, entonces todo lo puede, que Dios es omnipresente, entonces está aquí entre nosotros y tiene el control absoluto de todo, que Dios es grande en misericordia y por eso usted se levantó en esta mañana con vida, porque es la misericordia de Dios renovada, que Dios derrama de su gracia para todos nosotros. Si usted no lo conoce, usted no confía, pero mi Señor está diciendo a través de Juan y guiado por el Espíritu Santo, acerquémonos con confianza, porque ya somos hijos de Él a través de Cristo. ¿Sí? De eso se trata. Y dice, la palabra del Señor nos enseña, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces usted tiene que acercarse con confianza, no dudando, porque el que duda, dice la palabra, es semejante a la ola del mar. ¿Cómo está la ola del mar? Aquí está alta, pero ya aquí baja, sube, baja. Entonces si usted duda, dice Santiago 1:6, pero pida con fe. ¿Fe es qué? Confianza, certeza. Con fe, es que yo sé en quién he creído. Yo dudo de mí, pero de mi Señor no. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros debemos orar creyendo. Santiago dice que hay una forma en la que usted y yo nos aproximamos a Dios, en la que Él no te va a oír. Y es, si usted se acerca dudando, no pierda su tiempo, que esa oración Él no la oye. Porque usted es inestable, está diciendo mi Señor. Usted es como la ola del mar. Usted es fluctuante, usted es cambiante, usted todavía no ha tomado una decisión. Usted no sabe ni qué quiere ni para dónde va. Es lo que está diciendo. Usted es de doble ánimo, usted es inestable. Es lo que está diciendo. Entonces Juan nos anima a que acudamos al trono de la gracia con certeza, con fe, con confianza. Esa confianza que me da el saber que soy un hijo de Dios y que puedo acercarme a Él, mire, revestido de la justicia de Cristo. ¿Por qué mi Señor escucha mi oración? Porque no me está viendo a mí, al Rubén pecador, no. Él ve que me ha aplicado la sangre de Cristo, que es la que quita el pecado en mí. Él ve que estoy vestido es con la justicia de Cristo. Por eso soy acepto ante mi Señor. Por eso usted puede doblar rodilla y orarle a mi Señor y acercarse con confianza. Entonces, hay algo muy importante, porque mire lo que sigue. No solo confianza, sino que hay que pedir conforme a su voluntad. Y esa es la oración que Él oye. Entonces usted debe en esta mañana decir, ¿y yo cómo sé que estoy orando en la voluntad del Señor? Porque yo tengo que orar es de esa manera. Porque está diciendo que la oración que Él oye es la que está conforme a su voluntad. Yo quiero saber eso. ¿Cómo es orar conforme a la voluntad del Señor? Ahora, hay otro interrogante. ¿Y si el Señor es soberano y Él solo responde las oraciones conforme a su voluntad? ¿Para qué yo voy a orar si yo no puedo cambiar la voluntad de Dios? Entonces, ¿con qué propósito yo oro? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de despejar esos dos interrogantes. ¿Para qué yo oro si yo no puedo cambiar la voluntad de mi Señor? ¿Y cómo es una oración en la voluntad del Señor? Porque eso necesito saber. Y para responder ese interrogante vamos a tener en cuenta 4 premisas.
¿Qué es una premisa? Es una afirmación que me va a conducir a mí a una conclusión. Se los voy a, con un ejemplo nosotros lo entendemos fácil. Si yo le digo que yo me llamo Rubén Darío, ¿sí? Esa es una afirmación, pero le voy a hacer otra afirmación. Mi papá era Santiago Rosso y mi mamá Livia Giraldo. Esas premisas permiten que ustedes me digan a mí el nombre mío completo con certeza. Ah, entonces usted, si es hijo de Santiago Rosso y de Livia Giraldo y usted se llama Rubén Darío, usted es Rubén Darío Rosso Giraldo. Esa es una premisa, una afirmación que me permite llegar a una conclusión. Y para nosotros encontrar la voluntad de nuestro Señor, ¿cómo es una oración en la voluntad de Él? Hay que tener en cuenta 4 premisas. La primera, Dios está interesado en revelar su propósito. La palabra del Señor en Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde el principio siempre ha querido mostrar su propósito. Dios siempre ha tenido comunicación con el hombre. Dios habló a través de los profetas, pero Dios también habló por visiones. Dios habló en sueños. Dios habla a través de la ley. Y Dios dice, ahora nos habla a través del Hijo, porque el Hijo vino y cumplió a cabalidad toda la ley. Si usted quiere saber cómo debe vivir para agradar a mi Señor, mire a Cristo. Venga, ¿cómo vivió Cristo? ¿Y cómo me doy cuenta cómo vivió? La palabra del Señor indica cómo usted y yo debemos conducirnos en su voluntad. Entonces, la primera premisa, Dios está interesado en revelar sus propósitos. Y eso es importante porque a la hora de orar, yo no puedo hacer una oración que esté en contra de los propósitos de Dios, porque entonces no estoy en la voluntad del Señor. ¿Sí? Yo no puedo orar centrado en mi propósito de vida, en lo que yo quiero para mi vida. No puedo orar centrado en mi sabiduría. Es que yo voy a orar porque yo tengo la certeza de que es que yo debo irme para el exterior. Y usted está con un propósito, que ese es su propósito. Ese no es el propósito que Dios ha revelado en la palabra. Dios revela en su palabra unos propósitos. ¿Usted cómo los conoce? Pues hay que escudriñar las escrituras. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor para con el ser humano? Que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, por eso Él no retarda su promesa como algunos lo entienden, sino que es paciente esperando que usted se arrepienta para que usted tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el propósito del Señor. Él no quiere que usted venga aquí a escuchar que usted va a ser muy próspero en esta vida, en esta esfera terrenal. No, Él quiere que usted venga aquí para que usted se dé cuenta que usted es un pecador, que Él enseña en su palabra que no hay justo ni aun uno, que no hay nadie bueno, que todos pecamos y como todos pecamos estamos destituidos de la presencia de Dios y que usted como pecador necesita una solución, pero esa solución no es por obras. Usted no puede hacer nada para reconciliarse con el Padre. Y gracias a mi Señor que Él y de un plan para que usted sea salvo, salvación de su alma. Y ese plan es que usted se arrepiente de su pecado y cree que Cristo murió por usted, pagó por sus pecados, por sus culpas, y de esa manera usted se reconcilia con el Padre. ¿Sí? Entonces, Él quiere eso, su salvación, ese es su propósito. Ahora, premisa 2, Dios habla para revelar su carácter. Dios nos habla a través de su palabra y a través de su Hijo, ¿para qué? Para que usted sepa que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es fiel, que en Él no hay sombra de variación, que Él no es como usted o como yo, que hoy decimos algo y mañana nos arrepentimos. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Que Él es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, que es bueno en gran manera, que es grande en misericordia. Eso, Él refleja su carácter a través de su palabra. Entonces, refleja su propósito. Él revela su palabra, revela su propósito, revela su palabra. Y tercero, revela sus sendas, revela su camino. Él revela cuál es el camino que Él quiere para nosotros. Si ustedes recuerdan Moisés dice
El Salmo 103, versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El salmista en el Salmo 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Entonces mire, usted comete un error cuando usted ora al Señor por el camino que usted quiere seguir. Cuando usted esté en ese momento coyuntural, no, su oración debe ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre Celestial? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Pero usted va condicionado y usted quiere torcer la voluntad de Dios. Y usted ora y al final dice: Señor, hágase tu voluntad. Pero usted ya quiere, usted ya decidió cuál es la respuesta que quiere de parte de Dios. Y lo que quiere es, con la oración, torcer la voluntad de Dios. Sí, y eso, hombre, ese hombre no es para usted, hermanita, ¿no ve que es un inconverso? Ay, pero yo lo gano para el Señor. No, la voluntad de Dios es que no se una en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pero yo sigo orando porque... No, ese es su propósito, ese no es el propósito del Señor. Él está revelando su senda, Él ya la marcó, pero usted sigue: Señor, hágase tu voluntad, pero en el fondo quieres que se haga la suya. Y entonces, y mi Señor, no, es que en Él no hay sombra de variación, y Él ya dijo que a usted no le conviene estar en un yugo desigual. No, Señor, es que, mire, con este negocito es que yo me puedo ganar. No, es que eso es ilegal, eso no se puede hacer. Ay, pero Señor, con esto yo voy a poder comprar esto. No, esa no es la voluntad del Señor. No ore por eso, que eso no, Él no oye eso. Mire, ¿qué acabamos de leer? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Su voluntad no es que usted ande en la ilegalidad. Su voluntad no es que usted diga que es hijo de Dios, pero allá en su trabajo hace lo que todos hacen. Es deshonesto hasta con cumplir los horarios que le están dando en la empresa, cuando desde ahí usted debe presentar a Cristo. Es deshonesto en ponerse a ver su celular en horarios laborales, como lo hace todo el mundo, cuando usted debe marcar diferencia y que todos anhelen trabajar con un hijo de Dios, porque esos son tan honestos que ni siquiera el tiempo de trabajo lo van a desperdiciar en esas cosas. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Pero cuando usted ora pretendiendo torcer la voluntad para que se haga su voluntad, no, esa oración Él no la oye. Entonces, Él revela sus caminos, Él revela su senda. Premisa número 4. Dios revela su voluntad en forma progresiva. Mire, Dios no nos revela todo su plan porque nosotros no estamos listos. Dios va revelando su voluntad de manera progresiva y Él nos va mostrando, el Espíritu Santo nos guía y Él nos va mostrando su voluntad a través de la palabra, pero a través de circunstancias también. Imagínense ustedes que no fuese en forma progresiva y mi Señor le dijera a Abraham, este es mi plan, te voy a dar un hijo, pero yo te voy a pedir que lo sacrifiques en el monte Moriah, que usted mismo lo mate, cuando él tenga cerca de 12 años de edad. ¿Usted cree que Abraham iba a poder con eso? Dios no le revela el plan completo. Dios le dice cuando Abraham tenía 75 años, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y lo prepara 25 años y cuando Adán está de 100 años ya casi como muerto le da el hijo y después de eso lo prepara 12 años más, 37 años lo preparó para que Abraham pudiera ir al monte Moriah cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu único hijo. Dios llama a Moisés y lo prepara 40 años en el desierto. ¿Usted se imagina que Dios nos revelara todo el plan en nuestra vida?
Dios, para evitar que usted y yo pequemos y tener que disciplinarnos, no hace eso. Porque si usted no está de acuerdo con el plan de Dios, usted va a empezar a renegar, creyendo que usted sabe más que Dios qué es lo bueno para su vida. Entonces Dios, que es grande en misericordia, no hace eso con nosotros. Dios nos va revelando su plan de manera progresiva, ¿sí? Entonces, en la medida en que Dios revela su voluntad progresiva, Dios espera una respuesta de parte suya y de parte mía. Mire, solo para efectos de entendernos, le voy a poner este ejemplo. Vamos a decir que un hermanito no está aquí, el hermanito Héctor, vamos a ponerlo a él, por ejemplo, por el trabajo que desempeña. Entonces el hermanito está trabajando en un barco y se ausenta por 6 meses, pero él le está orando a mi Señor para que, Señor, permíteme un trabajo donde yo esté cerca a mi familia, Padre, donde yo pueda pastorear más el corazón de mi esposa y pueda estar más pendiente de mis hijos, donde yo pueda ser ese sacerdote de mi hogar, Padre Santo, permíteme ese trabajo. Y entonces, respuesta de mi Señor, dice la empresa de barcos, el próximo año no vamos a recibir colombianos allá en el barco, ¿sí? Entonces, ¿qué espera nuestro Señor cuando... ¿Será que es la voluntad del Señor? Mire, el hermano está orando y mire lo que se presenta. A través de esa circunstancia, de esa situación, él puede ver la mano de mi Señor. Pero el hermano dice, ay, pero es que yo no he construido una casa. No, pues si en esta empresa no reciben, yo voy a ir a otra que sí me reciben, ¿sí? Entonces, Dios no va a revelar más su voluntad, porque Él espera que usted tome una decisión y que usted actúe de acuerdo a como Él le va a ir revelando el plan que Él tiene para usted. Pero ¿qué hizo el hermano? Dios le está confirmando y él sigue insistiendo en lo que a él le parece mejor para él. Dios no le va a revelar más de lo que ya le reveló. ¿Dónde vemos eso en la palabra, hermano Rubén? Mateo 13:58. Nuestro Señor Jesucristo dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mi Señor Jesucristo venía haciendo unos milagros en Nazaret, de donde nuestro Señor era oriundo. Pero ¿qué respuesta esperaba? Que ellos se arrepintieran y creyeran que Él era el Mesías, el prometido de Dios, el ungido. ¿Y qué hicieron ellos? No creyeron. Como no se dio esa respuesta, entonces Dios limita su revelación, ya no le revela más. Y dice que ya cesó, no hizo más milagros allí. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Sí ve? Nuestro Señor dijo, no le voy a revelar más mi plan. No más milagros, para en ese pueblo no más milagros. En Mateo 16:1 vienen los fariseos y los saduceos para tentar a nuestro Señor y le pidieron que les mostrase señal del cielo. El versículo 4 de Mateo 16 dice, nuestro Señor Jesucristo dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Nuestro Señor viene haciendo una serie de milagros. Se levanta un paralítico, multiplica los panes, le da de comer a toda esa gente y dice que pidiendo señal. ¿Qué esperaba mi Señor en respuesta de esos milagros, de esos prodigios, de todo lo que está haciendo? Que ellos se arrepintieran y creyeran. Como no hay esa respuesta de parte del hombre, Él dice: no le revelo más mi plan. Hasta ahí. La revelación de nuestro Señor es una revelación progresiva. Y si usted y yo no respondemos como debe ser, pues no va a revelar más nuestro Señor. Porque es una cuestión que a usted y a mí nos corresponde. De acuerdo a lo que nuestro Señor va revelando, yo tomo la decisión que mi Señor me está mostrando, ¿sí? A través de situaciones, a través de circunstancias, a través de su bendita palabra. Vamos a decir que usted vino y entonces me dice: hermano, mira, me salió esta oportunidad laboral, pero no me permite congregarme el domingo. Y yo le digo: hermanito, hermanita, eso no es del Señor. Mi Señor no quiere
porque Él dice en su palabra, hay un mandamiento que dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque ¿cómo es que Cristo va moldeando, cómo es que nuestro Señor va moldeando a Cristo en usted? A través de estas enseñanzas, de que usted escucha la palabra y entonces usted se dispone y dice, uy, esa enseñanza era para mí. Y entonces se dispone y el Espíritu Santo va sacando la escoria y nos va limpiando y nos va limpiando. Pero si usted no se congrega, entonces yo le digo, hermana, un trabajo que a usted le impida congregarse, esa no es la voluntad del Señor. A mí me salió un trabajo en Bogotá, muy buena la paga y todo. ¿Usted cree que es del Señor que me da el privilegio de servirle aquí y es del Señor que yo me vaya para Bogotá? No, hermanos, esa mentira ya me la contó el diablo. ¿Sí? Entonces eso no. Esa no es la voluntad del Señor. Pero yo le digo a ese hermano, hermanita, esa no es voluntad del Señor. Y no, pero es que yo ahí voy a ganar muy bien. Y no la volvimos a ver o no lo volvimos a ver. Y entonces, claro, si usted no camina de la mano de mi Señor, si usted no está en su palabra, si usted no está en oración, si usted no se está congregando, lo cogió el enemigo, lo enredó en las cosas del mundo y por aquí. ¿Esa era la voluntad del Señor para usted? No. Pero usted le dio la prioridad a las cosas de esta esfera terrenal. Usted prefiere vivir el aquí y el ahora, porque en el fondo usted no le cree tanto a Dios. Usted no confía en Él. Usted duda de Él. Usted duda que la provisión viene de Él. Por eso es que usted dice, no, si yo regalo esto, si lo doy, me va a tocar trabajar más duro para volverlo a conseguir. Usted no cree que Dios fue su proveedor. Por eso le cuesta desprenderse. Por eso usted depender de Dios, no es que si yo dejo ese trabajo y con qué voy a vivir. No, es que usted no vive del trabajo. Es Dios quien le sustenta. Dios es quien nos sustenta. Dios es quien nos da todo. Dios es quien le da la vida. Si no le da vida, usted mañana no puede hacer nada. Si no le da salud, usted no puede hacer nada. Todo viene de Él, todo. Tiene el control absoluto de todo. Y lo que te da es lo que necesitas. El trato que me da es el trato que yo necesito. Solo Él conoce mi corazón y sabe qué necesito yo para su propósito, formar a Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, revela su voluntad de manera progresiva. Esas premisas tenemos que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? Porque de acuerdo al texto que estamos estudiando, Dios solo responde oraciones en su voluntad. Y hay un contexto general para eso, que es fácil porque está en la palabra. Si yo estoy orando por la salvación de las personas que no conocen a Cristo, esa es una oración en la voluntad de Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces mire ese contexto general. Si yo estoy orando porque se abran puertas para la predicación del evangelio, esa es una oración en la voluntad de Dios, porque nuestro Señor mandó la gran comisión. Entonces obviamente que estoy en su voluntad. Pero cuando son peticiones más particulares, yo estoy orando por una casa, estoy orando por un viaje a España, estoy orando por esta oportunidad laboral, estoy orando por poder iniciar estos estudios, estoy orando porque me salga el trabajo no sé qué en otro país, estoy orando por si esta es la mujer de mi vida, estoy orando por si esta es la hermana con la que el Señor quiere que yo le sirva el resto de mi vida, en esas, ¿cómo yo sé que estoy en la voluntad del Señor? Entonces, allí es muy útil, mis hermanos, tener en cuenta el texto de Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que usted a través de este texto puede comprobar cuál es la voluntad de Dios para su vida, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Pero usted tiene que cumplir 3 condiciones que están ahí en esos 2 versículos que acabamos de leer. Primero, dice, presente vuestro cuerpo. Estos cuerpos los tenemos que presentar ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Segundo, no se conforme a este siglo. No coja los preceptos del mundo para usted aplicarlos en su vida. No se conforme, no viva como vive todo el mundo. No se adapte al mundo, no tome la forma del mundo. Segunda de las condiciones. Y tercera, renueve su entendimiento, sus pensamientos. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y dice que si usted aplica esas 3, cumple con esas 3 condiciones, usted encuentra cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, quiero que tengamos en cuenta una palabra allí. Mire, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cuál es la palabra ahí? Comprobéis. Es un sinónimo de verificar. No dice allí para que encuentres. Pero ¿qué me está diciendo eso? ¿O qué es lo que pretendo transmitir? No es que usted va por ahí y se tira al abismo y ve, aquí está la voluntad de Dios. No. Lo que me está diciendo es que usted va comprobando, va verificando cuál es la voluntad de Dios por la palabra de Dios, por las circunstancias, por las situaciones, porque usted es obediente, entonces el Señor le va revelando su voluntad. No es que usted hoy se levantó, tomó una decisión a la ligera y ve, aquí encontré la voluntad de Dios. No, aquí dice que usted la comprueba, que usted la va verificando, ¿sí? Para que comprobéis. Ahora, quiero que tengamos claro algo. Usted y yo no debemos entender que si usted llena estos criterios, cumple estas 3 condiciones, entonces usted se gana el derecho a que Dios lo oiga y a que le dé respuesta a sus oraciones. No, no es así. Ese derecho a que Dios lo oiga a usted y responda a sus oraciones, ya lo ganó Cristo. Él lo ganó hace 2000 años. Usted y yo nada podemos hacer para que nuestro Señor, para exigir a nuestro Señor que Él tiene que cumplir las oraciones que yo le estoy haciendo. No. Él nos oye y podemos llegar a Él con confianza por la obra de Cristo. Entonces, no estoy diciendo que si usted cumple estos 3 requisitos, usted con sus obras gana el derecho a que Él lo oiga y a que Él le dé respuesta a su oración. No. Estoy diciendo que Cristo ya ganó ese derecho y usted debe presentarse, llevar una vida en obediencia, cumpliendo estos criterios, para que como Cristo ya ganó ese derecho, Dios escucha su oración y Dios da respuesta a su oración. Mire, los amigos que nos visitan hoy, Juan 9, miremos el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Porque yo sé que todos aquí oramos, todos. ¿Sí? Entonces usted debe preguntarse, ¿será que Dios está escuchando mi oración? Porque mire lo que están enseñando. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero, ese pero marca un contraste, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vuelve la voluntad. Para que Dios me oiga, yo tengo que hacer su voluntad. Entonces, para quien nos visitan y quien no ha entregado su vida a Cristo, ¿cuál es la voluntad de Dios, del Padre? Juan 6, versículos 40. Y esta es la voluntad de que Él me ha enviado. El Padre envió al Hijo. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es que cuando a usted se le presente a Cristo el Salvador del mundo, el que dio su vida en una cruz por usted y por mí, usted crea en Él y tenga vida eterna. Que usted crea que usted necesita un Salvador. Que usted crea que usted no puede presentarse ante Dios porque en usted no hay nada bueno. Usted necesita arrepentirse de manera sincera y creer que su pecado es tan vil, fue tan inmundo como lo creí yo, que le costó la vida al único Hijo del Padre, al unigénito Hijo de Dios.
que usted tiene que creer que Él murió en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, porque era lo que usted merecía, era el trato que usted y yo merecíamos. Entonces, esa es la voluntad de nuestro Señor, la voluntad que quiere para usted, que nos visita, que usted se arrepienta y crea en Cristo como Señor y Salvador. Pero nosotros, los que ya somos hijos, no podemos pensar que como ya somos hijos, entonces yo cumplo estas condiciones y entonces me gano el derecho que me oiga. No, no, ¿por qué el Señor me oye a mí? Mire, cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, el hombre cayó en pecado, ¿qué pasó? Dios lo expulsó. ¿Y qué más ocurrió? Dios puso un querubín para evitar que el hombre regresara al Edén, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace división entre Dios y el hombre, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces el hombre expulsado, un querubín cuidando que el hombre no acceda otra vez allí. El acceso a Dios fue imposibilitado totalmente. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Empezar a ofrecer sacrificios. Llevaba un corderito, el corderito, el pecador ponía las manos sobre el cordero, simbolizando que le transmitía al cordero sus pecados, y el corderito era degollado. Tenía que derramarse sangre para que hubiera perdón de pecado. Y todo este sistema de ritos fue creado apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, apuntando a Cristo. Pero para que alguien fuera escuchado en el Antiguo Testamento, tenía que ser por un intermediario. El sacerdote cada año hacía sacrificio por la expiación de todo el pueblo. Esa era la forma como alguien en el Antiguo Testamento se podía acercar a Dios en oración. El sacerdote tenía que expiar el pecado de todo el pueblo a través de un sacrificio de sangre. Entonces, todo eso, hermanos, era como la cuota inicial, el pago de los intereses, porque todo eso, todo ese sistema apuntaba a Cristo. Mire, es como si usted, vamos a decir que usted pertenece a un club. Entonces usted no ha podido pagar la cuota en ese club. Entonces a usted le van a negar sus derechos, le niegan el acceso. Pero usted empieza a pagar intereses. Dicen, bueno, mientras pague los intereses, usted va a tener aquí todas las prerrogativas. Pero ¿qué espera la administración del club? Que en cualquier momento usted llegue y pague todo lo que debe. Esa cantidad de toros y machos cabríos sacrificado eran los intereses. El pago total de esa deuda fue mi Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Si usted no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, usted no puede presentarse al Padre, porque usted es un pecador y Dios no tiene comunión con el pecado. Usted necesita un Salvador, usted necesita un Redentor, alguien que pague ese precio, y ya alguien lo pagó en la cruz. Usted solo tiene que reconocerlo, que ya la deuda fue saldada. Mi Señor dijo desde la cruz, consumado es, porque ya no hay nada más. Usted no tiene que agregarle nada, ya Él pagó por todos nosotros. Y por eso es que usted y yo podemos con toda confianza presentarnos al trono de la gracia, porque Él nos ve revestidos de Cristo. Yo me presento y es con la justicia de Cristo. ¿Por qué usted cree, hermanos, que nuestro Señor dijo, toda oración diríjala al Padre? ¿Pero qué dijo? Todo lo que pidan en mi nombre. ¿Sí? Todo lo que pidan en mi nombre. Mire, dice, cualquier cosa, primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéremos de Él, la recibiremos porque guardamos sus mandamientos. Ahora, Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:23. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nuestro Señor Jesucristo ahí está hablando y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué Él dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre? Porque Cristo aún no había sido crucificado. Estaba con sus discípulos enseñándoles, pero Él no había muerto en la cruz aún. Por eso dice, nada has pedido hasta ahora. Pero cuando Cristo murió,
todas las peticiones al Padre es en el nombre del Hijo. Entonces nosotros oramos y decimos: Señor, todo esto que yo te pido, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Qué usted y yo queremos decir con eso? Porque lo hacemos de manera mecánica, pero parece que no hemos entendido qué quiere decir esa frase. Todas las oraciones las terminamos así: Señor, esto que yo te pido, Señor, yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente: Padre, esta oración que yo te hago, Señor, yo presento esta petición ante ti, reconociendo que la única razón por la cual tú puedes dignarte responder y oírme esta oración es por Cristo, Señor. Es porque yo he aceptado que Él murió por mí y con su sangre yo he sido lavado. Su sangre aplicada a mí, Él ha quitado el pecado de mí. Es por su sangre, Señor. Yo no tengo méritos, yo no tengo perfección, yo no tengo excelencia, pero hay un varón perfecto que vivió en excelencia y murió en la cruz por mí. Es por Cristo, Señor, que yo te estoy pidiendo esto. Yo no merezco que me escuches, no, yo no soy digno de eso, pero Señor, es por Cristo. Por eso yo oro, es en el nombre de Cristo. ¿Sí? Ahora, mire que Pablo lo dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nuestra confianza es mediante Cristo para presentarnos ante Dios. Efesios 3:12, hablando de Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí Romanos 12:1-2 para que mi oración sea escuchada? Lo primero, tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces mi oración no es contestada porque mis peticiones son carnales. Mire, cuando mi cuerpo yo lo ocupo para satisfacer, para agasajar mi carne, para deleitar mi carne, entonces yo salgo de aquí, pero por la noche son las velitas, entonces yo me puedo tomar los traguitos y yo puedo ir, porque como dices, no os embriaguéis con vino, y yo con 12 cervezas no me alcanzo a embriagar. Entonces yo puedo tomarme unas 12, 15, porque yo ya me conozco y yo me emborracho después de la canasta. ¿Sí? Usted está presentando su cuerpo en sacrificio santo. El que lo vea usted en esa condición, usted le puede predicar y va a llegar el mensaje de Cristo. Si usted no presenta su cuerpo en sacrificio santo, no espere oraciones contestadas, porque usted no está en la voluntad de mi Señor. Y su oración, cuando usted vive para el mundo, va a ser que sus deseos para agasajar la carne, entonces usted va a tener oraciones para esta esfera terrenal. Señor, yo quiero mejorar ese carro, es que ese carrito mío, es que, ¿qué es eso, man? Teniendo sustento y abrigo, está contentos. Señor, es que si me sale este trabajo, allá yo me voy a ganar 10 millones, Señor. Sí, tengo que irme y dejar mi familia ahí. Y usted quiere agasajar su carne. Quiere eso para poder gastar en esta esfera terrenal. Así le cueste abandonar a sus hijos y que sus hijos caigan en la drogadicción, porque usted nunca tiene tiempo para ellos, porque se los está educando en la internet y la calle. Pero a usted lo que más le interesa es agasajar su carne, no presentar su cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Entonces, cuando usted, su cuerpo está, no, es que, a ver, todo hacerlo para la gloria de Dios. Y con esto yo no voy a glorificar a Dios, esa no es la voluntad. Este cuerpo, dijo el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que presentar el cuerpo rendido a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque cuando usted pide en la carne, pues usted va a pedir para cosas de esta esfera, carnales, y eso no está en la voluntad de Dios. Pero mi cuerpo disciplinado, entonces yo no me guío, mis oraciones no se guían por lo que anhela mi carne, sino que ya es el Espíritu el que tiene libertad para pedir en la voluntad de mi Señor. ¿Sí ve? Mi cuerpo disciplinado vive en santidad y entonces mis oraciones van a ser en la voluntad del Señor. Ahora, porque el cuerpo, hermano, siempre va a pedir
deseos carnales. El cuerpo siempre va a tener deseos carnales. Usted y yo no podemos pretender santificar el cuerpo. Nunca lo vamos a santificar. No, porque eso es cuando tengamos cuerpos gloriosos. Nosotros no podemos santificar el cuerpo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Santificar mi estilo de vida. El cuerpo siempre va a pedir ser agasajado. ¿O ustedes creen que los hombres, los creyentes, nos subimos a un bus y al ver esas mujeres que prácticamente están destapadas, no es una lucha usted ahí diciéndose usted en el interior, no mire otra vez, no mire otra vez, mire para otro lado? Eso es la carne que a usted le pide. El cuerpo no se santifica aquí en esta esfera terrenal. Es una lucha visual, todos los días es una lucha, carne y espíritu. Eso está ahí latente. Y la carne pide y le dice, es una miradita de reojo, eso no es nada. Nadie se va a dar cuenta, mire que nadie lo esté viendo. Y el espíritu allí batallando contra ese deseo. No, santificamos es mi estilo de vida, pero yo no puedo santificar mi cuerpo. Mi cuerpo siempre va a tener deseos carnales hasta el día que yo muera. Y esos deseos de mi cuerpo se rebelan contra la ley de Dios. Esa es una verdad. Segundo, cuando no me conformo a los patrones del mundo. Si usted se conforma a los patrones del mundo, su oración es para esta esfera terrenal. Ay, es que mire, el vecino se compró ese televisor como de 75 pulgadas. Yo tengo que trabajar más porque yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que tener el mismo. Es que ese mío de 32 pulgadas. ¿Sí? Entonces tengo que trabajar más, entonces así descuida a mi esposa, así descuida a mis hijos, pero yo tengo que tener esto. Usted está conformado a los patrones del mundo. Usted quiere es agradar a los hombres, no agradar a Dios. Entonces usted va a tener oraciones para eso. Necesitamos lo otro, renovar nuestro entendimiento. Porque una mente transformada, o mejor, una mente que no está transformada, entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene dificultades para conectarse con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios. Una mente conformada al mundo, hermanos, es un impedimento total. Por eso nosotros no seguimos la corriente del mundo. Por eso es que se diferencia. Por eso es que mire, las hermanas aquí entendiendo que ellas no siguen los patrones del mundo y que su mente debe cambiar, no vienen aquí exhibiendo su cuerpo, sus atributos, porque entienden que es un tropiezo para. Entonces ella dice, yo no quiero ser tropiezo para aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? El Espíritu Santo las va convenciendo de esa verdad y entonces ellas se visten con decoro, pudor y modestia. Si el Espíritu Santo no la convence de esa verdad y no cambia su forma de pensar, entonces ella dice, no, pero me queda muy bonito el vestido y me queda muy bien. De malas. Sí. De mal, pues. ¿Por qué? Porque ¿cómo está su mente? Su mente, su entendimiento es para buscar el patrón del mundo. Y necesita ser cambiado esa mente. ¿Para qué? Pues hombre, porque si tengo la mente de Cristo, yo no voy a ser tropiezo para aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? Entonces mire usted cómo necesitamos nosotros presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Segundo, no conformarnos al mundo, y tercero, cambiar nuestra mente. Por eso es que a las mujeres fuera les cuesta tanto la sujeción, porque el mundo, ¿qué le dice? No, el feminismo, no, si ellos, nosotros también, ¿sí? Y mi Señor dice, no, si usted, mire, el hombre es la cabeza, la mujer, sujétese como al Señor. Y el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, trátela como vaso frágil. Eso en el mundo no lo entienden, porque ellos tienen la mente del mundo.
Cuando usted viene y entonces se le muestra la verdad, entonces usted, el Espíritu Santo lo convence de esa verdad. Usted es hijo de Dios, usted tiene el entendimiento, ya le quitaron la venda, entonces ya usted no tiene problema con eso. Y eso no es un inconveniente, adecuar su mente a eso. Entonces mire, ahora vamos a terminar así rápidamente para no dejar allí iniciado con la segunda pregunta. Ya sabemos cómo es una oración en la voluntad de Dios. Para yo orar en la voluntad de Dios tengo que mi cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Segundo, yo no puedo tomar la forma del mundo. Y tercero, renovar mi entendimiento. Y voy a orar en comunión con mi Señor, en la voluntad de mi Señor, conociendo su palabra. Y entonces, ¿para qué oro si yo veo que Cristo oró en Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, y oró 3 veces, pero no sea, Señor, lo que yo quiero, sino tu voluntad? Y terminó haciéndose la voluntad de nuestro Señor, porque no era posible que nuestro Señor Jesucristo no muriera. Y dice la palabra del Señor que Dios mandó un ángel para que lo reconfortara. Por eso nos damos cuenta que Dios escuchó la oración de mi Señor Jesucristo, porque dice que Dios le envió un ángel para fortalecerlo, para que le reconfortara. Es decir, que ya enviándole el ángel le dijo, hijo, no es posible pasar esa copa porque tienes que morir por los pecados de todos ellos. Es la única forma de que ellos tengan salvación y vida eterna. Pero la oración fue contestada. Entonces usted puede decir, pero si ni el Hijo de Dios y ni Cristo pudo cambiar la voluntad del Padre, ¿yo para qué oro? Hermanos, nos han enseñado mal. El propósito de la oración no es para yo pedir y que el Señor, entonces Él me concede y me concede y me concede porque ya llego al Evangelio y pare de sufrir. Que el Señor, no es que Él es el Rey de Reyes, es el dueño del oro y la plata, entonces Él le da todo lo que usted quiere. No, nos enseñaron mal. Cuando usted y yo somos padres, ¿cómo se siente usted cuando un hijo lo llama solo porque necesita? Entonces, usted sabe que le sonó el teléfono y es su hijo, y usted ya dice, algo necesita este muchacho, ya va a pedir plata. ¿Sí? Ya va a pedir plata. Y si no va a pedir plata, entonces nunca llama. Y cuando no le gustaría a usted y a mí no nos gusta que nos llame porque busca una comunión con nosotros, relacionarse con nosotros, busca poder ser escuchado y que nosotros lo escuchemos y que nosotros lo guiemos, que le demos dirección. Pues ese, hermanitos, es el propósito de la oración. ¿Sí? Ese es el propósito de la oración. Nutrir, cultivar la relación con nuestro Señor. Nutrir esa intimidad con nuestro Señor, con nuestro Dios, quien sabemos que es perfecto. Y que lo que ha llegado a nuestra vida, mire, usted no va a Dios y sacamos ese pliego de peticiones. Mi Señor Jesucristo lo dijo, hombre, Él sabe de que usted tiene necesidad antes de que usted se lo diga. Él ya lo sabe. No es como si nosotros hiciéramos un listado y vea, Señor, esto es. Es que Él entonces no lo sabía. No, Él sabe lo que usted está pasando antes de que eso viniera. Y Él espera es que usted vaya a Él en plena confianza, buscando la dirección. Señor, este acontecimiento de mi vida, que tú ya sabías que iba a venir, ¿cómo esperas, Señor, que yo responda, que yo lo maneje? ¿Qué, Señor, esperas mostrarme con esto? ¿Cómo esperas formarme con esto, con esta situación tan difícil? Señor, yo no lo entiendo, pero yo sé que si viene de ti, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y tienes un propósito para mí y es formar a Cristo. Enséñame, Señor, guíame, direccióname. Ese es el propósito de la oración. No es para demandar beneficios. Ese es un ejercicio espiritual, hermanitos, para ser dirigidos, para que Él direccione mi vida. ¿Sí? Mire, Mateo 6:8 dice nuestro Señor, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él lo sabe antes de que ocurra, hermanos. ¿Sí? Pero Señor, ¿cómo debo responder? ¿Cómo debo caminar ante esta situación? Enséñame, Señor. Mi confianza está puesta en ti.
Tú eres el dador de todo, tú eres suficiente, Señor. ¿A quién más yo voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no entiendo por qué esto en mi vida, pero tú sí lo sabes, Padre. Ayúdame, guíame, direccióname, dame fortaleza. Nutrir esa relación con Dios. Ese es el propósito de la oración. Mire, cuando nuestro Señor está en Getsemaní, Él ora. Getsemaní, hermanito, simboliza el fin de los reclamos, el fin de las peticiones. Simboliza que usted, el fin de mis conveniencias, el fin de mis beneficios, el fin de mis derechos, el fin de mis prerrogativas. Y usted ve a nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní, Señor, 3 veces, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Le manda un ángel a reconfortarlo. Getsemaní, hermanitos, es entender que Él está en control absoluto, que no hay nada mejor para nosotros que estar en su mano, que no hay mejor situación para nosotros que la que Él nos permite vivir, porque a través de esa situación está trabajando en mí, está cogiendo su cincel y está quitando lo que sobra. Sí, eso es. Y con la oración eso es lo que se espera. Que el Señor nos ayude, hermanitos, a entender que Él es suficiente y es todo lo que necesitamos. Padre Santo, amadísimo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias, Señor, por este buen tiempo, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia, Padre, por enseñarnos, Padre Celestial, cómo estar en tu voluntad, Padre. Gracias por ello. Gracias, bendito Dios, porque con mucha facilidad nos distraemos, Señor, nos desviamos, nos dejamos llevar, Señor, por los afanes del mundo. Nos dejamos llevar, Señor, por los enredos del mundo, Señor, por un mundo que está bajo el maligno. Bendito Padre, y necesitamos conformar, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Necesitamos disponernos para tener la mente de Cristo. Necesitamos, Señor, no conformarnos al mundo. Necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Necesitamos, Señor, caminar de tu mano, porque separados de ti nada podemos hacer, Padre. Gracias, Señor, por este buen tiempo. Gracias por los hermanos. Gracias por la disposición en su corazón. Oramos en el nombre poderoso que sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.